¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer acá otra tirada por sí o por no, otro tarot interactivo donde van a poder elegir alguna de las opciones y ver qué les digo alrededor de la pregunta que hayan hecho. No pueden preguntar cualquier cosa por sí o por no y se las voy a contestar, además de las cosas que rodean a lo que pregunten, ¿no? Hoy vuelven las golosinas, así que comenten la gente que le interesa el tema golosinas, que siempre lo hago cada tanto, si las tienen en sus países y bueno, si las habían visto alguna vez, o les muestro golosinas de Argentina. Es una cosa que me divierte hacer porque sí, porque se me da la gana. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hay hoy. Ya está bastante mezclado, estoy pegando algunos cortecitos mezcla y voy a hacer 4 opciones hoy para que les respondan, ¿no?, las cartas sí o no. También va a haber aclaraciones sobre cada uno de los casos, así que bueno, lo tenemos acá. Voy a hacer las 4 opciones y hoy tenemos una golosina muy especial en Argentina, muy conocida, que son los paragüitas de chocolate. Así que van a tener que elegir alguno de los paragüitas que tengo acá. Es bastante popular entre los chicos, o por lo menos lo era en algún momento en mi época, y todavía sobrevivió esto. Así que bueno, coméntenme si tienen paragüitas de chocolate en sus respectivos países. En España me cuentan, o en México. A ver qué es lo que pasa. Les mando un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Chile, de Ecuador, de Perú, también de Puerto Rico, que siempre me piden saludos. Hay un grupo bastante bullicioso de puertorriqueños, que si bien no son mayoría en el canal, son gente muy agradable que siempre saluda. Así que bueno, ya tengo las 4 zonas determinadas. Les voy a asignar un paragüita de chocolate a cada uno y vamos a ver qué les toca, ¿no?, qué sale para ustedes en esta maravillosa tirada. No se olviden, porque puede ser importantísima esta respuesta para que tomen decisiones. Atiendan bien también los detalles, es muy importante. Yo se los recuerdo, pero es para que lo tengan en cuenta y para que se vean favorecidos por esto. Así que bueno, vamos a acomodarlas. Y acá ya tenemos, voy a asignar el primer paragüita. Miren lo que es esto, ¿no? Es rarísimo. Es como un paraguas. Yo después lo voy a abrir cuando termine la tirada, para que vean cómo son por dentro, ¿no? Acá tenemos el paragüita naranja. Tenemos el verde. Tenemos el blanco. Y tenemos por último el amarillo. Así que acá los tienen, después los van a ver desenvueltos. Por ahora quiero que vean los colores para que elijan una de las opciones. Voy a acomodar un poco esto también. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que les toca. Lo primero que tienen que hacer es concentrarse, preguntar algo que quieran. Pueden hacer una pregunta, que recuerden siempre, por cada una de las opciones, ¿no?, y saber si es sí o no. Así que aprovechen la lectura. Yo voy a hacer ya mismo esto y me voy a quedar unos segundos en silencio para que ustedes puedan pensar bien en la pregunta y elegir el paragüita naranja, verde, blanco o amarillo. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguno. Voy a retirar los otros paragüitas. Se va el verde, el blanco, lo tenemos acá, y también retiró el amarillo. Vamos a ver qué pasa acá. Y el primer paraguas de los que tenemos, el paragüita de chocolate naranja, que es el que tengo acá, lo voy a poner acá. Miren qué lindo queda. Así que vamos a mezclar un poquito y ya les estoy contestando para el paragüita de chocolate naranja si es sí o no lo que preguntaron. Vamos a terminar de mezclar y ya mismo voy a ir sacando las cartas directamente. El sol, el emperador. Empezamos con arcanos mayores hoy, ¿eh? El 2 de pentáculos, el colgado y el paje de copas. Bueno, estas son las opciones que les van a contestar si es sí o no lo que preguntaron para el paragüitas naranja. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Si preguntan, yo voy a empezar dando distintas opciones. Recuerden que les voy a dar opciones para dinero, para amor,
para trabajo, para estudios y también el mensaje espiritual que nos dan las cartas. Coméntenme, como les digo siempre, si les gusta el mensaje espiritual. A veces yo pienso en sacarlo, pues es demasiado complejo, pero bueno, ustedes me dirán eso si les sigue interesando. Lo primero que tenemos es la carta del Sol y el Emperador. Si preguntaron por una relación, esta relación tal vez, estamos hablando de alguien que ya está en algún tipo de relación con alguien, sea una pareja formal o informal. Esta relación se concretó, fue bastante sólida al principio, se ve acá. Había un gran poder en esta relación y una gran energía. Es una relación que estaba amparada por el Sol y por el Emperador. Alguien tuvo que sacrificar algo acá, que es lo que se ve en The Hanged Man, ¿no? en el colgado. Y esta relación ahora está en una situación de ver si van a salir o no a la luz. Digamos, a mostrar algo que les pasa. Eso es lo que hay acá. Hay algo que mi consultante, ustedes, quienes me están consultando, están de alguna manera callando o no terminan de decir esto que han tenido que sacrificar. Esto pasa cuando en una pareja todo va bien, pero a pesar de eso hay una de las dos partes que quiere plantear un tema y no termina nunca de plantearlo, o intentó plantearlo y no se le dio el lugar que la persona pretendía. Eso genera una especie de resentimiento. Eso es lo que hay acá en esta situación para el paragüitas naranja, lo que me está contando, que hay que enfrentar algún tipo de situación. La respuesta, les aclaro, a lo que preguntaron sobre si la pareja puede andar bien o a lo que preguntaron determinado, es sí, porque sale el paje de copas. El paje de copas tiene que ver con lo emocional. Pero recuerden que yo les digo que el sí no es lo más importante de estas tiradas, sino analizar la situación. Y en el análisis de la situación vemos que ustedes han sacrificado algo por esta persona, por esta relación, y tienen ganas de mostrarlo, ¿no? La respuesta es sí. Si preguntan si le gustan a una persona o si una persona se siente atraída por ustedes, la respuesta también es sí. Si preguntan si una persona se va a comunicar, la respuesta es sí. En el caso de que la persona se comunique con ustedes, vuelva a aparecer, ¿no? Como dicen vulgarmente, cuidado con esto, ¿no? También, cuidado con el tema de el resentimiento por haber esperado, el hecho de reprocharle a la persona una vez que la persona se comunique. O sea, eso es muy importante. Así que es lo que tienen acá. La respuesta también es sí. En caso de que me pregunten si la pareja en la que están es buena, la respuesta es sí, pero ustedes van a tener que sacrificar algo a cambio. Eso, ténganlo siempre en cuenta, que esta carta del sacrificio y del no poder hablar de ese tema, el no poder terminar de decirlo, puede traer inconvenientes a futuro. Pero por ahora, cualquier pregunta que hayan hecho relacionada con el amor, la respuesta es sí. ¿Por qué sí? Por lo que les decía, por el Sol, el Emperador, y acá una carta claramente de pareja, que es el 2 de Pentáculos. Estamos hablando de dos personas que por separado tienen un gran valor, pero juntas se complementan mucho mejor. O sea, rinden más cada persona en la integración de la pareja que en su individualidad. Eso sería la palabra. Yo por ahí a veces les hablo con palabras un poco complejas, pero es porque no lo subestimo. Estoy cansado de tener que simplificar todo. Así que ya me conocen. Bueno, está acá. Eso para las parejas. Tema de dinero. Tema de dinero, excelente. La respuesta es sí. Se están preguntando por algo de dinero. Algo del dinero ya entró. Han tenido que pagar algunos gastos, descontar algún dinero, pero todo irá muy bien. Sale el paje de copas. El paje de copas es la expansión en la parte comercial. Tiene que ver con que este 2 de oro, esta asociación que hicieron, que no hace falta, algunos me preguntan, ¿por qué siempre hablo de asociaciones? A veces el socio no es simplemente una persona, sino el sistema que uno utiliza, ya sea para ventas, para emprendimientos personales. O sea, hay una buena comunicación con eso. Por fin encontrar una forma también puede tener que ver con la logística. Para los que tengan un comercio, si me preguntan si van a aumentar las ventas, la respuesta es sí. Tienen que pagar deuda. Tienen que pagar deuda de algunas cosas, pero sí, el dinero llegará finalmente, así que muy bien eso. Para los que preguntan por cuestiones laborales, la respuesta es sí también, aunque hay que esperar un pequeño periodo. Yo esperaría un mes o algo para volver a recorrer y tratar de ver si cambiamos el trabajo que queremos cambiar. Los que me preguntan por un ascenso, también la respuesta es sí.
y también en este caso estamos hablando de un tiempo y tal vez algún tipo de pretensión en cuanto al nuevo trabajo que tengan que sacrificar para obtener ese puesto. ¿Me entienden bien, creo, no? Si alguien no me entiende, a veces díganme, porque yo por ahí hablo muy técnicamente y digo, bueno, no sé si todos me llegan a entender de los distintos países, supongo que sí. Eso para el trabajo. Para el tema de estudios. Para el tema de estudios es sí. Si llegan a tener, les aclaro a los estudiantes, alguna duda, vamos a suponer que tienen 3 materias que dar y tienen dudas de bajarse de una materia o de una, creo que afuera también le dicen materia a las distintas asignaturas, ¿no? Si son 3 y están pensando en bajarse de una, háganlo porque es negocio, porque les conviene, porque acá sale el sacrificio. Tal vez haya que sacrificar en esa expectativa que ustedes tenían de las 3 que iban a rendir, una para que las otras 2 funcionen mucho mejor. Ese es el consejo que les puedo dar. Tema espiritual, para el paragüitas naranja, que lo tenemos acá, que está esperando que lo desenvuelva el paragüitas naranja. Lo que tenemos acá es claramente, tema espiritual nos habla de cuando uno tiene la energía necesaria y puede tomar decisiones con claridad, asociado con las situaciones que le corresponden, aunque tenga que cometer algún sacrificio, siempre está en situación de mostrar a sí mismo, al mundo y elevar su mensaje. Eso es lo que nos habla este sistema espiritual que tenemos acá. Así que muchas gracias, voy a abrir el paragüita para quien quiera verlo. Vamos a quitar un poco acá para que se vea bien la golosina. A mí siempre me gusta hacer esto para los que les gustan, sobre todo para las chicas. Hay algunos medio gruñones con este tema. Se suelta el palito, se los digo, eso ya. Ven que está el palito, a veces se suelta. Bueno, está difícil abrir en cámara cosas, la verdad, menos mal que no hago unboxing yo. Bueno, dificilísimo. Lo voy a retirar a la mierda. No, lo voy a cortar, voy a traer una tijera. Está difícil, parece que se pegó, no sé. Menos mal que no lo tiene un niño, si no va a llegar con las manos llenas de chocolate, los chicos. Alguien me va a decir, ¿por qué no lo desarmás de otra manera? Bueno, acá lo tiene el paragüitas, si puedo sacarlo. Está más difícil. Ahí está. Bueno, lo voy a presentar. Esto es así, chicos. Originariamente, esto va clavado acá, se me soltó. Miren lo que es la golosina, ¿no? Es increíble, también se me rompió la punta por estar ahí forcejeando. La idea es esta. Hice un desastre, pero bueno, ustedes me entienden que estamos en vivo. Así que acá tienen el paragüitas de chocolate, lo pueden ver. Se ve que está enojado porque no había lluvia este paragüitas, así que quedó acá. Bueno, voy a comer algún bocado de esto y voy así con la tirada. Estoy comiendo un pedazo de plástico. Es peligroso para los chicos. Miren, te lo digo desde ahora. No se lo den a chicos muy chiquitos. Las tijeras no deben estar nunca en una tirada de tarot. Pero bueno, de perro cayó el chocolate. Así que véanlo. Es peligroso porque se muerde y se rompe el plástico. Pero bueno, es historia. Los chicos de antes no se tragaban el plástico. Los de ahora puede ser. Vamos a ver qué pasa. Ya sigo la tirada. Bueno, vino sin plástico, chocolate puro, es riquísimo. Más allá de los problemas que me trajo. Paragüitas verde. Todavía estoy comiendo el paragüitas de chocolate naranja, que fue el primero que cayó. Vamos a ver. Es difícil comer y hablar, se los puedo asegurar. Voy a mezclar un poco mientras tanto. Debo ser el único que a los días se le ocurre poner comida. Algunos me dijeron que era muy serio, que no era muy serio, ¿no? A mí la verdad que la seriedad no me importa mucho, se los digo. Incluso les digo más, hace poco alguien refutó, creo que fue una política argentina, que habló de algo que yo digo siempre, que los que me siguen lo saben, que también algo de diversión tiene que ver con el conocimiento. Algo de frivolidad. Y yo esto lo hago a propósito. No es casualidad que use a veces el humor dentro de las tiradas para ustedes. Vamos a ver paragüitas verde. ¿Qué es lo que quiere decir lo que preguntaron? Si es sí o no. Así que se los voy a contestar ahora. Voy a cortar.
Y vamos a ver las 5 cartas, que tomamos un poco de líquido. Tengo un paragüitas entero en la boca, así. Bueno, miren, ven como el chocolate trae cosas buenas. La carta de los enamorados. Les tocó así de entrada, ¿no? La carta de los enamorados. Y vamos a ver qué otras 4 cartas hay. La carta del 9 de copas. Para el paragüitas verde, la estrella. El 10 de pentáculos. Y la torre. Esto me había salido en otra tirada, es increíble, ¿no? Mezclé un montón las cartas, se los aseguro. Voy a sacar una carta más, a ver qué pasa con lo de la torre. Pues me insiste, hay alguien, uno de ustedes, o una de ustedes probablemente, que esté haciendo la misma pregunta. Yo lo que voy a hacer en este caso, como se me repitieron esta secuencia de cartas, que me parece muy raro, pues mezclé un montón, casi imposible, a veces las energías me piden eso. Voy a sacar una carta más para ver cómo se resuelve esto. El mago, perfecto. Es lo que yo suponía. Este movimiento que hice es para pasar de la torre. No les voy a explicar exactamente por qué hice esto a nivel esotérico, pero espero que lo entiendan. Como se repitió una secuencia, yo quiero saber si van a dar ese salto o si tienen la posibilidad. En el tema del amor, la respuesta es no. Por el lado que van están equivocados. No vuelvan a preguntar lo mismo, los que ya hicieron esta pregunta. Y los que no la hicieron, que están de alguna forma, como digo yo, encaprichados con tomar una decisión, con una relación que viene muy bien y la quieren arruinar. ¿Por qué? Por una cuestión interna, psicológica, no lo sé. Tienen todas las herramientas para que esto no ocurra, pues está el mago. Lo que ocurriría normalmente es que van a arruinar la relación. Y es una advertencia, lo hice en la tirada pasada. Seguramente la persona que hizo esa tirada, que leyó esa opción en la tirada anterior, volvió a repetirlo, hay muchos que lo hicieron. Así que me salen las cartas casi iguales, son casi iguales a la anterior tirada, por eso pedí una carta más. Está el mago. Se los vuelvo a advertir, si van por ese camino, la respuesta es no. La pareja que tienen es buenísima, es excelente, todo irá muy bien. El tema es que tienen una tendencia a quererlo arruinar al último momento. No lo hagan, por favor, no se lo hagan a ustedes mismos esto. No voy a decir más del tema del amor, porque ya está clarísimo que está en manos de ustedes, que no depende de la otra parte. Así que opción verde, no tomen esa decisión de ir por todo en la pareja porque les va a ir mal. La respuesta es no, no insistan volviendo a preguntarle al tarot. El tarot va a contestar siempre lo mismo, aunque les parezca increíble. Mucha gente me lo pregunta, ¿sale lo mismo? Y de alguna manera sí. En este caso no solamente salió de alguna manera, sino salieron casi las mismas cartas. Yo les puedo asegurar que antes de iniciar una tirada estoy media hora casi jugando con las cartas y mezclándolas. Así que ¿cuántas posibilidades hay de que vuelva a repetirse? Muy pocas. Así que no hagan eso. Si me estás escuchando ahí, vos que querés volver con el tema este de la familia o de cosas, terminala con ese tema. Basta con ese tema, vas a terminar cayendo en la torre. Y está en tus manos. Y el mago puede tener una muy buena resolución. Olviden este tema. Olvídenlo de una vez. Esto es maravilloso. Es una pareja basada en el amor, en las emociones y está bendecida de alguna manera por la carta de la estrella. El mago permite que ustedes puedan modificar eso a largo plazo. No se apuren. No tengan ansiedad. Las parejas no se llevan muy bien con la ansiedad. Ya les dije todo lo que les tenía que decir. Si preguntan todo lo que pregunten en el amor, es sí porque está el mago. Y no lo arruinen. Nada más, es lo único que tengo que decirles. En cuanto al tema económico, la respuesta es sí también. Está el mago en sus lados. No lo arruinen, es lo mismo que en el amor. En el tema de estudios, igual. Hay algo por lo que se están saboteando. Si no, no me hubiera salido esto para los que eligieron esta opción. Cuidado con eso. Ustedes lo pueden solucionar. En cuanto al mensaje espiritual, los exámenes lo mismo. En todo es lo mismo. Es sí la respuesta. Pero ustedes tienen la tendencia a la torre, a arruinarlo. Y han preguntado en varios lugares lo mismo y siguen con la misma duda en la cabeza y con una tentación muy grande de arruinar todo. No lo hagan, se van a arrepentir y todos cometemos errores. No se sientan mal por cometerlo, den marcha atrás con este tema, como decimos en Argentina, den marcha atrás. Cambien esto, no arruinen este tema por esto. No lo arruinen. Olvídense de la familia y si no se pueden olvidar, tomen una decisión.
pero no arruinen las cosas porque sí cuando la pareja es muy buena. Es una muy buena posibilidad, o si es una persona que todavía no estuvieron en pareja o algo, ¿para qué hablar antes de tiempo? ¿Para qué? A mí me parece esto, a mí me parece lo otro. ¿Para qué esa especie de cuestión dialéctica si todavía se están conociendo, si no están en una relación con la persona? No tiene sentido. Tema económico, como le decía, todo muy bien, depende de ustedes, lo mismo, no lo arruinen. En la parte económica es más fácil tomar decisiones, en los estudios también, y en el mensaje espiritual está claro, no hace falta ni que se los diga de qué habla. Esto habla de aunque tengamos el amor, la emoción y la estrella, somos muy capaces de arruinar todo. Y eso viene por cuestiones no resueltas de qué, de la familia, lo que está acá, lo que ustedes pueden ver, de la familia. Cuestiones que vienen desde tiempo atrás de ustedes y que hacen que terminen arruinando las cosas cuando funciona bien. Perdonen por la tirada de orejas, la idea es que les vaya bien y eso es todo. Muchas gracias, tengan un excelente día. Así que recuerden el consejo, por favor, y mándenme un saludo si lo pudieron hacer y no arruinaron todo. Vamos a sacar el paragüitas. Vamos a ver ya mismo el paraguas blanco, paragüitas de chocolate blanco. La golosina está en Argentina. Coméntenme si la tienen en alguno de sus países también. Yo casi me muero comiendo el pedazo este de plástico de acá recién. Casi muero en vivo. Va, en vivo no, encima alguien tendría que haber subido el video después. Voy a cortar acá. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no, paraguas blanco. Voy a sacar 5 cartas. El 4 de bastos. El mundo. El 8 de bastos. El 5 de pentáculos. Y el 3 de pentáculos. Bueno, una muy buena perspectiva. Vamos a ver lo que preguntaron en el amor. Si me están preguntando por el amor, bueno, es una relación que se basa mucho en la diversión, ¿no? Como vemos en la primera carta. A mí me encanta ver estos detalles de ustedes, ¿no? Una relación que empezó porque se sienten bien el uno con el otro y a la vez hay una visión profunda del mundo, ¿no? De la carta que viene después, hay chocolate por todos lados hoy en este lugar. Que viene después, que tiene que ver también con las visiones y los principios de ustedes son muy similares y es una relación de pareja, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en cuanto a temas que tienen que ver con posiciones éticas o no sé, por ejemplo, nunca le tocarían un centavo a su pareja, ese tipo de principios éticos son muy compartidos con ustedes, entre ustedes esta persona, además de la diversión, éticamente se parecen y se pueden divertir mucho juntos. También se apoyan uno al otro anímicamente y psicológicamente. Hay algunos problemas de decepción que se pueden superar haciendo actividades juntos. Y si tienen familia, mucho mejor, si tienen hijos o algo. Eso es lo que hay acá. Y la respuesta. La respuesta es un sí. Si están preguntando si la pareja puede mejorar, es un sí. Pero presten atención a lo que yo describo, pues es casi más importante que el sí o el no. Se los digo siempre. Si lo que me preguntan es por una persona que a ustedes les gusta o que quieren saber si lo siente atractivo, la respuesta es sí. Sí. Y recuerden siempre no decepcionarse rápidamente con las personas. Denle tiempo, la gente a veces necesita tiempo. Si ven realmente lo que llaman una red flag o una persona que realmente es manipuladora, desagradable, salgan de entrada, salgan corriendo. Es así, no se expongan a pensar que lo pueden cambiar. Nadie le afeita la barba al Che Guevara. Olvídense de eso. Eso es lo que no sé por qué se le escribe al Che, pero bueno. Lo conocen en todos lados, el Che Guevara por la barba. Así que acá lo tenemos. No hagan eso, no hagan de persona instructora en la vida, porque además es una crueldad. La gente si quiere ser mala, que sea mala, ustedes aléjense. Fuera. La gente que no sirve, que nos trae mala energía. Y una cosa que les digo que es muy tonta y muy simple, pero que me interesa decirla. Cuando ustedes hablen con una persona, un amigo, una pareja, lo que sea, y siempre que hablan con esa persona, o se mandan un mensaje o lo que sea, sienten como una especie de que eso no estuvo bueno. Al final, cuando cortan, cuando ya no están comunicados, se sienten como una especie no diría dolor, no, pero una molestia, porque cada vez que hablan, no le hablen más, sáquenla de su vida. Yo justamente en muchos casos me pasa, y me pasó con un amigo hace poco, que cada vez que hablaba con ese amigo yo me sentía peor. Y no es que
sea una cuestión de que no quiere aceptar determinadas cosas, sino que hay gente que es negativa, realmente, como dicen, tóxica. Así que sáquenlo de sus vidas inmediatamente porque nunca se arregla. Uno por ahí quiere ver el lado bueno, pero no se arregla. Cualquier cosa que me pregunten del amor, la respuesta es sí, y siempre tiene que ver con que tengan un poco de paciencia para no decepcionarse. En lo que tiene que ver con el dinero, la respuesta es un sí. Vienen de una situación justamente de decepción económica y esto va a mejorar. Es un sí muy grande con el 3 de pentáculos. Todas las situaciones conspiran y colaboran para que a ustedes les vaya bien a nivel monetario. Si están hablando de búsqueda de trabajo, la búsqueda de trabajo han hecho lo que correspondía. Pronto esta búsqueda de trabajo ocurrirá. El trabajo lo tendrán o el ascenso, lo que estén buscando. No se decepcionen por la ausencia económica. Pronto llega el dinero. Y va a llegar muy bien el dinero. Para los de estudios, la respuesta es sí. No importa si les fue mal en algún examen, sigan adelante. El mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla de que la alegría y la conquista del mundo a través del estado anímico a veces nos puede decepcionar. Me hace acordar a Alejandro Magno cuando dicen que terminó de conquistar todo el mundo, se puso a llorar. Y uno de sus principales generales le preguntó a Alejandro, ¿por qué lloras? Dijo, porque no tengo más nada que conquistar. Y a veces solemos reaccionar así, así que nunca se olviden de que pueden colaborar con otros y esa conquista no los tiene que angustiar. Tiene que ser algo para que recreen un nuevo escenario donde volver a ser Alejandro Magno, entre comillas. Así que ese es el mensaje espiritual. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, Paraguas Blanco. Vamos a ver qué más hay ahora. ¿Qué más tenemos? Tenemos el paraguas amarillo. Acá lo tenemos, el paraguas amarillo. Paragüitas de chocolate. Una maravilla hoy. Las golosinas, el paraguas de chocolate. Lo vamos a poner acá. Vamos a mezclar solo un poquito. Vamos a cortar. Y vamos a ver qué 5 cartas le tocan al paraguas de chocolate amarillo para ver si la respuesta es sí o es no. El 4 de pentáculos. El 7 de pentáculos. El 4 de espadas. El 6 de pentáculos. Y el 6 de espadas. Bueno, vamos a ver, paraguas amarillo. La situación sale muy relacionado con la gente que me pregunta por dinero esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. En el amor, los que preguntaron por el amor, ¿qué es lo que se ve acá? ¿Cómo es la situación? Que lo más interesante, se los digo siempre, es una situación en la que ustedes se guardaron muchas cosas. La cosa creció, pero se terminaron angustiando, hubo un intercambio, pero no terminó pasando nada. La respuesta es no, es una relación un poco histérica, no tiene mucho sentido si buscan una relación. Si preguntan si a alguien le gusta, sí, le gustan a esa persona, pero realmente da muchas vueltas a la persona, a otra cosa. Esto es muy rápido, no quiero perder tiempo sobre explicando. En lo que es, si la persona va a volver, sí, puede ser que vuelva, pero de una manera indirecta. No es para ustedes, a menos si quieren arriesgarse, háganlo, pero mucho histeria, mucho de quién muestra el juego primero, mucho esconderse. Falta esto, ¿no? El intercambio, y hay un poco de angustia en ustedes, así que mejor no se pongan a esto. Tema de dinero, excelente, la respuesta es sí, porque sale el oro, salen los negocios, sobre todo para el que tiene comercio. No se expongan a esto, no se expongan a arriesgar, mantengan esta ganancia. De a poco están mejorando en su comercio, negocio, emprendimiento, lo que sea, o inversiones financieras. Así que sigan para adelante y sobre todo hagan esto que vienen haciendo, está muy bien, que es ahorrar parte del dinero. Tema de exámenes, la respuesta es no. Pueden llegar a fallar en alguno de los exámenes que están por dar, cuidado, mejoren. En lo que es el tema espiritual nos habla claramente de que algunas cosas que guardamos y que hacemos crecer dentro nuestro nos pueden llegar a angustiar, que necesitamos compartirlas con los demás y que eso va a hacer que podamos embarcarnos en otra etapa de nuestras vidas. De eso habla espiritualmente. Se lo dije todo rápido y al pie, paraguas amarillo. Lo tienen muy claro. Les mando un abrazo grande desde aquí. Pongan like. Recuerden que para tiradas personales pueden comunicarse al Instagram por mensaje desde cualquier lugar del mundo de habla hispana, ¿no? Por supuesto, tengan un excelente día.